Hoy agradecido con Dios, agradecido con el grupo de señoritas que el día de hoy pudieron participar en el curso de floristería, un curso que tuvo la duración de 3 meses y pues con la ayuda de Dios se le va a dar continuidad. Posteriormente se va a seguir con una segunda fase que pues será una vez por mes. Yo creo que hoy complacido con el trabajo que se está desarrollando, tomando en cuenta que hoy pues ya tenemos a un grupo de 45 personas que tienen ya una preparación para poder pues hacer algunos arreglos florales, entre algunas otras cosas que ellos pudieron aprender durante estos 3 meses que estuvieron en este curso. Estas señoritas y señoras muy contentas con este curso que se les brindó y que se les seguirá brindando, señor alcalde. Sí, efectivamente, yo creo que lo que hemos estado haciendo es darles la oportunidad de que ellos también desarrollen su capacidad en cuanto a arreglos florales, que yo creo que tenemos la bendición de tener a muchas amas de casa que, como se lo decía hace un momento, a pesar de los quehaceres del hogar, ellos también se tomaron el tiempo y pues asistieron al curso por 3 meses. Yo creo que eso habla muy bien también de ellos, ya que le han dedicado tiempo y hoy se les reconoce ese esfuerzo a través de la entrega de un reconocimiento que fue un diploma. Pues fíjese que para nosotros es muy emocionante como la Comisión de la Mujer, que vemos que a las mujeres se les impartió el curso de floristería y bisutería y vemos que a ella pues les emociona bastante, pues lo que yo vi ahorita de que ellas esta tarde le hicieron una petición al señor alcalde a que se le dé seguimiento, porque ellas tienen el interés de seguir aprendiendo y sabemos, como les dije hoy, de que la mujer debe de aprender, realizar sus actividades y ayudar y apoyar en el hogar. Sabemos que lo que les están enseñando es para que ellos lo pongan en práctica y que les ayude en la vida cotidiana. Bastante, sí, aprendimos mucho, estamos muy agradecidos con la municipalidad, especialmente también con el señor Hermín, porque nos enseñó muchísimas cosas que van a ser de mucha utilidad para nosotras como mujeres. Agradecemos mucho al señor alcalde por haber permitido que este taller se llevara a cabo.